Buen día, doctor Enrique Córdoba. Soy el estudiante Ángelo Zacarías. El día de hoy voy a exponer el glosario de Fleischner. Bien, empezando por el acino, que es la unidad estructural del pulmón, en donde podemos considerar que un lóbulo pulmonar secundario puede contener de 3 a 25 acinos. Y bueno, los acinos normalmente no se ven radiológicamente en las radiografías, a menos que haya una patología. Bien, observemos el broncograma aéreo. Se refiere que las vías respiratorias dentro del pulmón, que están llenos de aire, han sido intercambiados ya sea por líquido o por un tumor. Para que esto suceda, las vías respiratorias cercanas deben ser permeables. Asimismo, tenemos la media luna aérea. Esta está entre la pared de una cavidad y una masa en su interior. Esta se asocia con la retracción del tejido pulmonar infartado, como ocurre en la aspergilosis invasiva. Asimismo, esto se produce porque la bola de hongo se forma y puede mover según la posición del paciente, y también puede aparecer por tejido necrótico o por coágulos de sangre dentro de la cavidad. Bien, el atrapamiento de aire fisiológico también puede ser patológico. Es la retención de aire en los pulmones debido a la obstrucción de las vías aéreas. Esta se puede observar a través de una tomografía computerizada o también haciendo y donde se van a notar áreas con menor atenuación y volumen. Bien, las zonas afectadas suelen estar bien delimitadas, pero a veces es difícil diferenciarlo de otras condiciones, como la oclusión vascular. El atrapamiento de aire se relaciona con la enfermedad tromboembólica crónica. Bien, el espacio aéreo es la zona del pulmón que contiene aire, incluyendo los bronquios respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos, pero no las vías conductoras como los bronquiolos terminales. El término se usa para describir la acumulación de material en estos espacios en condiciones como opacidades o nódulos. Bien, las vías respiratorias son estructuras del sistema respiratorio que permiten el flujo de aire extendiéndose desde las fosas nasales a la boca hasta los bronquiolos terminales. Bien, y estos se pueden dividir en grandes, que incluyen la tráquea, los bronquios y también la vía respiratoria, y las pequeñas, que son los bronquios subsegmentarios y los bronquios que tienen un diámetro menor a 2 milímetros. Bien, las enfermedades de las vías respiratorias se pueden observar a través de una tomografía computarizada, mientras que de las periféricas, como es el atrapamiento de aire. Bien, aquí tenemos una distribución anatómica en donde es broncocéntrico, es decir, que afecta a los bronquios en el intersticio axial, el centrilobular, que está centrado en las estructuras centrales del lóbulo pulmonar secundario, que difusa distribuido a lo largo de un lóbulo o lóbulo sin predominio de región particular. Fisural se refiere a una lesión o enfermedad que surge de la fisura o que lo afecta, es decir, a la fisura pulmonar. Puede ser una lesión o una enfermedad. Y la endobronquial, que está ubicado dentro del lumen del bronquio. Asimismo, tenemos la focal, que está confirmado a un área distinta, la geográfica, que tiene relieves como de un mapa, la multifocal, que afecta de dos a más áreas distintas, la broncovascular, que está distribuido a través de los haces broncovasculares, el perilobular, que tiene opacidades curvilíneas con forma de arcada. Estas pueden estar relacionadas con los márgenes de los lobulillos pulmonares secundarios. Asimismo, tenemos la distribución anatómica, que es perilinfático y pleural. El perilinfático se distribuye a través de los vasos linfáticos, y la pleural es cuando se habla de una lesión cerca a la pleura, es decir, que no daña la pleura, sino está cerca a la pleura. Bien, ahora hablamos de la ventana aortopulmonar.
Es un espacio del mediastino delimitado por varias estructuras que anteriormente está por la aorta ascendente, posterior por la aorta descendente, por la zona, por la vista craneal, por el arco aórtico, por la vista caudal, por la arteria pulmonar izquierda, por la vista medial, por la tráquea y el bronquio principal, y por lateral por la pleura media del pulmón izquierdo. Y este compartimiento es importante porque contiene ganglios linfáticos, tejido conectivo y está atravesando el nervio frénico, el nervio vago, el nervio laringeo recurrente izquierdo y las arterias bronquiales. Y este se divide en parte medial y lateral por el ligamento arterioso. Asimismo, la tapa apical son casquetes que forman en la zona apical, como su mismo nombre dice, que se forman de manera bilateral. Esto puede sugerir una isquemia crónica o por una placa de fibrosis en la pleura visceral. Está relacionada con el envejecimiento. También puede aparecer debido a acumulación de líquidos relacionados con infecciones, neoplasias o traumatismos en el espacio pleural. Bien, la distorsión arquitectónica es por la alteración focal o difusa de la anatomía pulmonar normal, que incluye desplazamiento anormal de las vías respiratorias y los vasos y el intersticio. Esta distorsión puede afectar la función pulmonar y complicar la evaluación radiológica. Y esto se puede observar en enfermedades pulmonares fibróticas, como es la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial. Bien, la asbestosis es una enfermedad pulmonar. Esta es caracterizada por la inhalación de amianto. Una vez que se haya establecido la enfermedad, la fibrosis empieza a progresar, y aunque la progresión no siempre ocurre, incrementa el riesgo de cáncer de pulmón y mesotelioma. Bien, a diferencia del mesotelioma del cáncer de pulmón, es decir, que puede relacionarse por exposiciones más bajos al amianto, mientras que el cáncer son exposiciones más altas. Bien, la aspiración es la inhalación involuntaria de objetos o líquidos que pueden causar problemas en los pulmones. Esto se puede ocurrir en las vías respiratorias, especialmente en la parte posterior de los pulmones. Bien, la aspiración, si no se trata, puede llevar a un colapso, una inflamación, una infección. Los cambios en los pulmones pueden ser más comunes en las zonas más bajas y pueden aumentar el riesgo de infecciones por bacterias. Y si esto no se trata, puede causar una fibrosis. Bien, las atelectasias es el colapso parcial o total de un lóbulo del pulmón o también del pulmón. Puede ocurrir por varias razones, como la pérdida de presión en el espacio pleural. Esta puede generarse por derrames pleurales, por traumatismos, por neumotórax. Bien, y los tipos de la atelectasia son lobar, que afecta todo un lóbulo del pulmón; lineal, que es el colapso en forma lineal o placa local. Esta se puede observar de manera mejor en una radiografía lateral. Una redondeada, que es parte del pulmón que se colapsa en forma redonda, y esta está relacionada con fibrosis en la pleura. La segmental, que afecta a un segmento específico del pulmón. Estas son más difíciles de ver. Y la subsegmentaria, que afecta a un área más pequeña todavía de un segmento, ¿no? Bien, el signo del atolón se refiere a una mancha en el pulmón, y esta aparece como una opacidad en vidrio esmerilado. Esta fue escrita como en casos de una neumonía organizada, pero también se ha encontrado en otras enfermedades pulmonares. También se le conoce como el signo del halo invertido. Bien, el receso ácido-esofágico es un espacio en la parte posterior derecha del mediastino en donde se extiende la parte media del lóbulo inferior. Está limitada en la parte superior por el arco ácido, detrás por la vena ácigos y la pleura anterior a las vértebras. Medialmente por el esófago, ¿no?
En las radiografías frontales se puede observar como una línea vertical entre el lóbulo inferior derecho y el esófago. Bien, si esta interfaz se distorsiona o oblitera, puede indicar una enfermedad como una adenopatía o neoplasia. La ampolla. Una ampolla es una pequeña estructura quística llena de aire que se encuentra en la pleura. Generalmente mide menos de 1 centímetro. Se relaciona con enfermedades de las vías respiratorias pequeñas y puede causar neumotórax. Cuando varias ampollas ya van acumulándose, puede causar un neumotórax. Esto especialmente en personas que fuman. Y a la larga también se puede formar en una bulla. Bien, estas siguiente, la redistribución del flujo sanguíneo. La redistribución del flujo sanguíneo se refiere a los cambios en cómo fluye la sangre en los pulmones. Esto se puede dar en patologías como una sobrecarga de volumen o una insuficiencia cardíaca crónica, lo que provoca que la sangre se redistribuya en diferentes áreas de los pulmones. Bien, el bronquiolo. ¿Qué es un bronquiolo? Son vías respiratorias periféricas que carecen de cartílago. También tenemos los bronquiolos terminales, que son los más distales en el sistema de conducción del aire y dan origen a los bronquiolos respiratorios. Y aquí es donde se ocurre el intercambio de gases. Como ya se había mencionado, el bronquiolo no se ve de forma normal en una tomografía, a menos que haya una patología. Bien, ¿qué son las bronquiectasias? Es una dilatación irreversible de los bronquios. Bien, esta puede ser causada por inflamación, por condiciones congénitas, por malos hábitos o por bloqueos de las vías respiratorias más centrales, como el EPOC. En tomografías, en la tomografía se ve como bronquios dilatados en comparación con la arteria pulmonar, y aquí aparece el signo del sello o el signo del anillo del sello. Y bien, y si las paredes pueden estar engrosadas, el tejido pulmonar cercano puede presentar cicatrices. Y aquí está la bronquiectasia por tracción, en donde hay dilatación de los bronquios con paredes engrosadas y esta es causada por fibrosis. Bien, ahora tenemos el broncocele. El broncocele es una dilatación focal de un bronquio, a menudo con la acumulación de moco. Esta puede ser congénito o como en la atresia bronquial, o resulta de secreción retenida o obstrucción proximal como un tumor en el bronquio. En la tomografía puede verse como estructuras ramificadas en forma de V o Y, a veces con una apariencia similar a un dedo. Bien, un broncolito o bronquiolitis, también llamado, es un depósito de material calcificado en el lumen de un bronquio. Esta puede ser comúnmente generada por la erosión de un ganglio linfático, y esta se da por una infección granulomatosa previa. Puede acompañarse de atelectasia, una bronquiectasia o acumulación de moco, que es la impactación mucoide, que ya lo vamos a ver. Bien, también tenemos a la broncomalacia. La broncomalacia es el debilitamiento del cartílago bronquial, que puede ser congénito o resulta de una inflamación crónica. Bien, esta reduce el diámetro en un 70-80% y afecta la ventilación. Este colapso se confirma mejor con tomografías. Bien, asimismo, esto se puede presentar con engrosamiento de las paredes de las vías respiratorias, como se nota en la imagen. Es importante mencionar que un cierto grado de colapso también se puede observar en las personas sanas. Bien, aquí tenemos la bulla, que es una cavidad quística en el tejido pulmonar que contiene aire, rodeada por una delgada capa de tejido pulmonar. Se forma por la dilatación y destrucción de los espacios aéreos, como en el POC, que está más allá de los bronquiolos terminales. La bulla puede aparecer como una área redondeada de baja densidad en la tomografía.
Bien, como dato, también la bulla se caracteriza por medir más de 3 centímetros. Bien, aquí tenemos una cavidad que es una estructura anormal, obviamente llena de gas o bien puede ser también llena de líquido. Esta se caracteriza por tener paredes gruesas y de forma irregular. Esta puede generar pseudocavidades, puede generarse en enfisema, que es un signo del enfisema. Bien, ahora tenemos la consolidación, que es un aumento de la densidad en el tejido pulmonar. Esta se forma de uniformemente, bien, y aparece como una opacidad que oscurece completamente a los bronquios, haciéndolos visibles. Bien, esto también puede observarse en patologías, ¿no? Quiste. El quiste es una estructura bien definida, circunscrita en el tejido pulmonar. Puede formarse por varios mecanismos como la obstrucción de las vías respiratorias, como la necrosis de las paredes bronquiales o la destrucción del tejido pulmonar por proteasas. Bien, es común encontrar una pequeña cantidad de quistes pulmonares con el envejecimiento, ¿no? Bien, ahora tenemos la terminología quístico. Esta se utiliza para describir lesiones que tienen una atenuación similar al aire. El quístico puede considerarse como bulla, bleb, quiste, ya que no tiene criterios objetivos para medir el grosor de las paredes y la variedad, y determinar la causa de esta es un poco complicado. La embolia. La embolia se refiere a la obstrucción de un vaso sanguíneo por material obstructivo conocido como émbolo. Este émbolo puede ser un coágulo sanguíneo, puede ser grasa, puede ser aire, o puede ser un gas, líquido amniótico, material infeccioso. Bien, y en las pruebas que se hace de ventilación y perfusión, las áreas afectadas por la embolia muestran un desajuste. Y esto evidencia que hay un defecto tanto en la perfusión como en la ventilación, y entonces la oclusión de un vaso sanguíneo, que sea parcial o completa, me puede generar una embolia. Y a la larga me puede generar un infarto. Bien, el enfisema. El enfisema es una enfermedad pulmonar caracterizada por la presencia de espacios aéreos agrandados que son de forma irreversible. Estas pueden ser centrilobular, panlobular y paraseptal. Centrilobular afecta principalmente el centro del lóbulo pulmonar secundario. El panlobular presenta destrucción difusa en todo el lóbulo pulmonar secundario. Y el paraseptal, afecta la sinosepsia, que está lejos, cerca de la pleura. Bien, tenemos al empiema, que es la acumulación de pus en el espacio pleural. Esta puede ser por complicaciones de neumonía o una perforación esofágica. El empiema generalmente es unilateral. Bien, en la tomografía puede formar burbujas de gas, puede también aparecer que las capas de la pleura estén engrosadas, y el signo de la pleura dividida es un hallazgo importante para poder encontrar empiema. Y esto me puede indicar un derrame tanto paraneumónico o un absceso pulmonar periférico. Bien, la fibrosis. La fibrosis es un mecanismo de reparación, es decir, cuando un lóbulo, o ya sea un lóbulo del pulmón, esté fallando. Entonces nuestro organismo tiene la capacidad de, cuando una célula muere, esta se reemplaza, ¿no?, por fibroblastos, y entonces de ahí nace el nombre. Entonces, una vez que haya daños, esto se empieza a cicatrizar. La fibrosis no tiene una etiología concreta, ya que puede ser por muchos factores: daño mecánico, inflamatorio, infeccioso y iatrogénico.
y esta puede presentarse de forma focal o difusa. Bien, la fisura también tenemos que hay fisura mayor, fisura menor derecha, fisura mayor derecha. Estas son estructuras del pulmón propiamente dichas. Bien, el vidrio esmerilado es un signo que nos muestra ya que puede aparecer en edema cardíaco, pues en neumonía. Bien, puede aparecer con mayor atenuación en las estructuras bronquiales y vasculares subyacentes. Bien, estas miden de 1.5 milímetros o menos en una densidad. Bien, el halo se refiere a un borde de opacidad en vidrio esmerilado que rodea un nódulo, una masa, una constelación en imágenes de tomografía. Aunque la presencia de un halo no es específica, suele indicar hemorragia o también puede indicarme algún proceso infeccioso o neoplasias, como en el caso de la aspergiloma invasiva. Bien, el ilio es la zona medial del pulmón que contiene vaso, nervio, arterias y es una parte clave para el funcionamiento del pulmón que también contiene el bronquio. Este permite conectar el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Bien, que la panalización, o también conocido como un panal de abeja, que es la destrucción del tejido pulmonar con pérdida de esa estructura. Esta se forma mayormente en la zona periférica, en la zona subpleural, aunque la definición tradicional nos dice que requiere varias capas de quistes, hoy se acepta que una sola capa es suficiente. El panal de abeja puede observarse a nivel del microscopio y no siempre coincide con su apariencia en tomografía. Es importante usar este término con cuidado, ya que indica una fibrosis significativa y solo debe aplicarse si hay otros signos de fibrosis. Bien, ¿qué es el infarto pulmonar? Se produce por un daño en el tejido pulmonar. ¿Esto por qué? Por la obstrucción de los vasos sanguíneos. Si no hay irrigación, entonces se genera un infarto pulmonar. Esta se puede evidenciar en forma de cuña, como la base tocando la pleura y el vértice hacia el ilio, ¿no? Bien, esta opacidad puede indicar edema, hemorragia, necrosis o cicatrización. Sin embargo, muchos de los infartos que se han visto pueden causarse por embolia pulmonar aguda, edema, hemorragias y necrosis, por lo que verdaderamente no se le considera infartos. Bien, ¿qué es el tabique interlobular? Es una delgada capa de tejido conectivo que separa los lóbulos pulmonares y los lobulillos dentro del pulmón. Bien, tenemos aquí las anomalías pulmonares intersticiales, o también conocidas como AIP. Se refiere a cambios sutiles en el intersticio pulmonar que se observa en tomografía computarizada, en el caso de fibrosis. Bien, aquí también tenemos la enfermedad pulmonar intersticial. Es un término amplio, ¿no? Que abarca diversas afecciones que afectan el intersticio pulmonar. Algunas de las condiciones pueden, como ya se mencionó, pueden resultar en fibrosis, lo que implica un reemplazo del tejido pulmonar. Bien, ¿qué es el intersticio? El intersticio está formado por un continuo de tejido conectivo. Bien, esta se puede dividir en tres porciones: axial, interlobular y intralobular. El axial es el porción del intersticio que envuelve las vías respiratorias. El interlobular es la porción del intersticio que se extiende desde la pleura visceral y forma la envoltura del lobulillo pulmonar. Y el intralobular, porción del intersticio dentro del lobulillo pulmonar secundario.
Bien, también tenemos el término irregular. Esta se utiliza para describir la forma de los bordes de una estructura como un nódulo pulmonar que presenta una marginación no uniforme. Esto puede indicar características potencialmente patológicas. ¿Por qué? Porque si es lobulación, se refiere a una forma que muestra proyecciones o secreciones que parecen lobos o segmentos. Espiculación describe bordes que tienen salientes o espinas, lo que me puede indicar que es un crecimiento más agresivo. Pico yuxtafrénico es una opacidad triangular pequeña ubicada en el hemidiafragma derecho, con la punta dirigida hacia el vértice pulmonar. Esta se genera por la retracción hacia arriba de una fisura accesoria inferior de un tabique intrapulmonar, y esta está relacionada con el ligamento pulmonar. Bien, ¿qué me indica? Que hay que hay una pérdida de volumen en el lóbulo superior del mismo lado en donde se ha retraído, y este signo de- se puede identificar mejor a una tomografía coronal. Bien, el lóbulo. Bien, como ya se conoce en la anatomía, tenemos 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. Bien, la terminología de lobulación, que es una protuberancia asimétrica en la margen de las estructuras como un nódulo pulmonar. Bien, esto refleja las tasas de crecimiento tejido dentro de la misma lesión. Bien, ¿qué es un ganglio linfático? Son órganos del sistema linfático con una cápsula fibrosa dividida en corteza externa y médula interna. Esta también se encuentra en el ilio y salen juntamente con los vasos sanguíneos. Bien, tenemos también a la linfadenopatía. La linfadenopatía es un cambio patológico en los ganglios linfáticos en cuanto al tamaño, forma y morfología. Bien, esto se considera de un diámetro de 10 a 15 milímetros. Esta puede asociarse con infecciones de cáncer o enfermedades autoinmunes. Bien, ¿qué es una masa? Es una lesión circunscrita a más de 30 milímetros de diámetro. Esta generalmente es sólida, puede contener componentes cavitados. Esta se relaciona con tumores ya sean malignos, benignos, infecciosos o infecciones. Bien, el mediastino tiene un compartimiento anterior, medio y posterior. En el compartimiento anterior encontramos el diafragma, el esternón. En el mediastino podemos encontrar a la entrada torácica, el diafragma, a la cara anterior del pericardio, y en el compartimiento posterior podemos encontrar a la cara inferior del diafragma, también al compartimiento visceral. Bien, micronódulos. ¿Qué son los micronódulos? Esta información se ha actualizado ya que actualmente se considera que es menor a 6 milímetros, que anteriormente era menor a 3 milímetros. Bien, esto se puede evidenciar en pacientes con alto riesgo de cáncer o antecedentes oncológicos. Bien, sus características son que bueno, su evaluación es difícil. La diferencia es que no se debe confundir el concepto de micronódulos con el patrón micronodular. Esta puede relacionarse con enfermedades pulmonares, infecciones o neoplasias. Bien, la atenuación en mosaico es una enfermedad obliterante de las vías respiratorias. Existen áreas hipodensas. También puede ser por enfermedades vasculares que
se diferencia en la perfusión vascular y generan áreas hiperdensas. Y la enfermedad pulmonar intersticial multifocal, las áreas son hipodensas. Las patologías que se relacionan son eh, enfermedades respiratorias obstructivas, vasculares y pulmonares intersticiales. Bien, la impactación mucoide, también llamada obstrucción por mucosa, se refiere al llenado de las vías respiratorias. La obstructiva impide el flujo del aire, mientras que la no obstructiva no bloquea el paso del aire. Esta se asocia generalmente con el EPOC, la bronquitis crónica y el asma. Bien, aquí tenemos también el micetoma. Es una masa de hifas, generalmente formados por aspergilosis. En la imagen se puede apreciar como una estructura redondeada dentro de la cavidad con frecuencia, mostrando una media luna. Bien, estas micetomas suelen ser móviles y su posición puede cambiar dentro de la cavidad. Bien, también tenemos a los nódulos, que son que pueden clasificarse en micronódulos y masa. Pueden ser redondos, ovoides o poligonales. Pueden tener unos bordes bien definidos o mal definidos. Pueden ser nódulos en vidrio esmerilado, nódulos sólidos o nódulos parcialmente sólidos. Estas se ubican peribroncovascular, centrolobular, fisural, perifisural, pleural o también la base de la pleura. ¿Qué es la oligocelemia? Es la reducción focal o difusa del tejido sanguíneo o del volumen sanguíneo en los pulmones. Esta se va a presentar como una disminución de la atenuación, y la detección, claro, que es útil. ¿Por qué? Porque esta se va a relacionar con embolia pulmonar, enfermedades vasculares e insuficiencia cardíaca. Bien, ¿qué es la opacidad? Es cualquier área focal o difusa de mayor atenuación en imágenes. Bien, es un término general que no especifica la naturaleza de la condición que causa la opacidad. Esta se conocía como infiltrar. Se relaciona con infecciones pulmonares, neoplasias o edema pulmonar. Bien, ¿qué es la neumonía organizada? Es una respuesta de reparación del parénquima pulmonar tras una lesión. Son tapones de tejido conectivo en vías respiratorias distales y alveolos. Puede presentar una consolidación periférica, broncocéntrica o a veces con vidrio delustrado. También puede generar broncograma aéreos, opacidades perilobulares y nodulares. Esta se relaciona con infecciones pulmonares, fibrosis y síndromes de aspiración. Bien, ¿qué es la franja paratraqueal? Tenemos dos, derecha e izquierda. La derecha es el área donde se encuentra la pared traqueal, la pleura adyacente y la grasa mediastínica. Esta se puede observar a nivel del arco de los ácidos. Y la izquierda se encuentra en la grasa mediastínica y comienza el arco aórtico. Bien, ¿por qué es importante ver? Porque a este nivel se puede observar tumores de mediastina, adenopatías o enfermedades infecciosas. Bien, ¿qué es el parénquima? Es un tejido responsable de la transferencia de gases en los pulmones. Este incluye los alveolos, conductos alveolares, bronquiolos respiratorios. Y el parénquima se daña posiblemente por una neumonía, enfermedad pulmonar intersticial, una fibrosis pulmonar. Bien, también tenemos a la banda parenquimatosa. Esta debe ser menor a 5 centímetros. Puede estar asociada con distorsiones en la arquitectura pulmonar y se observa frecuentemente en contexto por exposición al asbesto o también por el COVID-19. Bien, el patrón
tenemos un pavimento irregular o crash paving, que esta se ve en opacidades en vidrio esmerilado con márgenes definidos mostrando engrosamiento, es decir, como un pavimento, ¿no? Esta se puede observar en neumonía organizada, edema pulmonar o infecciones por neumocitis chiropechi. También tenemos el patrón intersticial, que se puede dar por fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial específico, sarcoidosis. Patrón miliar, que son micronódulos de 1 a 2 milímetros que están distribuidos aleatoriamente. Esto se puede dar en TBC diseminada, histoplasmosis o metástasis pulmonar. El patrón en mosaico son áreas con atenuación normal y aumentada que se crea un patrón en mosaico, ¿no? Y este se puede dar en EPOC, enfermedad intersticial pulmonar o tromboembolismo pulmonar. El patrón nodular, este incluye nódulos, puede ser un cáncer de pulmón, granuloma pulmonar o infección por micobacterias. El patrón reticular son opacidades lineales entrelazadas que parecen una red. Esta se puede dar en fibrosis pulmonar, neumonía intersticial idiopática o asbestosis. Asimismo, tenemos el patrón reticulonodular. Son combinaciones de patrones reticulares y nodulares. Esta se puede dar por sarcoidosis, enfermedad pulmonar intersticial, infecciones pulmonares crónicas. También tenemos el patrón de 3 atenuaciones, que son zonas delimitadas con atenuación normal, atenuación aumentada y disminución disminuida en imágenes. Aquí se observa el edema pulmonar, neumonía multifocal, enfermedades intersticiales pulmonares. También tenemos el patrón de árbol en brote, que son micronódulos conectados a opacidades lineales, como un árbol, ¿no? Neumonía por aspiración, infecciones por hongos, neumonía viral por el COVID-19 o TBC. Asimismo, también tenemos la pleura. La pleura es una membrana serosa de 2 capas, ya sea que tiene parietal y visceral. La importancia es que facilita el movimiento pulmonar y la función respiratoria, y sus patologías son derrame pleural, pleuritis y neumotórax. Un neumatocele es una estructura quística en el parénquima pulmonar con paredes delgadas y llenas de gas. Esta puede surgir de una neumonía o de un traumatismo o por aspiración de líquidos hidrocarbonatados. Los neumatoceles pueden ser transitorios, pueden resultar en una necrosis de parénquima y una obstrucción de las vías respiratorias. Esta se da por neumonía, por traumatismo y por aspiración. Ya, el neumomediastino. El neumomediastino es la acumulación anormal de gas o aire en el mediastino, fuera del esófago y fuera del árbol traqueobronquial. Bien, las causas son ruptura espontánea de los alveolos, traumatismo o una ruptura esofágica. Bien, en imagen se presenta como baja atenuación con acumulaciones de área en forma lineal o de banda. Las patologías relacionadas son traumatismo pulmonar, barotrauma o asma. Bien, ¿qué es la neumonía? Infección del parénquima pulmonar. Esta puede ser focal o multifocal. Me genera broncograma aérea, opacidades en árbol en brote en algunos casos, derrames pleurales. Este se puede relacionar por bacteriana, viral y fúngica. ¿Qué es la neumonitis? Bien, la neumonitis se podría confundir con la neumonía. Sin embargo, la neumonitis puede ser infecciosa como también no infecciosa. No infecciosa, ¿por qué? Porque puede ser por una aspiración, puede ser por alergias, puede ser por radiación, puede ser por enfermedades autoinmunes o puede ser por fármacos. ¿Qué es el neumopericardio? Bien, las causas. En neonatos
por la ventilación mecánica. En adultos puede ser por traumatismo o por cirugías cardíacas. ¿Qué es el neumopericardio? Es la acumulación de aire en la cavidad pericárdica. Esta puede presentarse junto a otras acumulaciones de aire, ¿no? En las imágenes se observa como áreas de atenuación de aire y gas entre las capas del pericardio. Bien, el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural. Esta puede llevar al colapso parcial o completo del pulmón. Puede ser espontánea, puede ser a tensión o puede ser iatrogénica. Bien, ¿qué es la tráquea en vaina de sable? La tráquea en vaina de sable es la forma normal de la tráquea con un diámetro sagital aumentado y un diámetro coronal disminuido. Esta puede presentarse en EPOC, asma crónica o bronquitis crónica. Y bien, el lóbulo pulmonar secundario, que es la unidad anatómica estructural más pequeña del parénquima pulmonar, y la funcional, que mide de 5 milímetros a 25 milímetros de longitud, contiene de 3 a 25 asinos. Bien, esta contiene estructuras centrales que son bronquiolos y sus arteriolas pulmonares y los vasos linfáticos. También tiene envoltura del tejido conectivo, contiene venas y vasos linfáticos. De la misma forma, el intersticio intralobular, que es un soporte. Bien, si mi lóbulo pulmonar secundario se enferma, puede ser por una EPIT, por una neumonía o por una fibrosis pulmonar. Bien, ¿qué es un segmento? Es la unidad de estructura del lóbulo que está ventilado por un bronquio segmentario. Bien, como bien sabemos, el pulmón derecho contiene 10 segmentos, el pulmón izquierdo es de 8 a 10 segmentos, y los segmentos se identifican según la posición del bronquio. Bien, si hay una infección, puede ser una neumonía segmentaria, o abscesos pulmonares o tumores pulmonares segmentarios. Bien, el tabique es estructura de tejido conectivo que rodea los lóbulos pulmonares secundarios. También son conocidos como tabiques interlobulares. Bien, si los tabiques se enferman, puede ser por edema pulmonar intersticial, fibrosis pulmonar, neumonía intersticial. Bien, el signo del anillo, como se había visto en bronquiectasia, indica la presencia de un bronquio dilatado. La arteria pulmonar es su acompañante. Como ya se le había dicho, en bronquiectasia o una enfermedad tromboembólica crónica o interrupción proximal de la arteria pulmonar. Bien, el signo de la silueta se refiere al oscurecimiento normal en las imágenes. Este es cuando se yuxtaponen estructuras con tensión radiográfica similar, ocultando los bordes o interfaces anatómicos normales, en este caso del corazón. Bien, la signo de silueta no siempre indica una enfermedad pulmonar y puede observarse en variantes anatómicas. Bien, y si hay patología, puede ser por una neumonía, por tumores pleurales o derrames pleurales. Bien, enfermedad de las vías respiratorias pequeñas es un término general que resume diversas condiciones. Las vías aéreas pequeñas tienen un diámetro interno de menor a 2 milímetros y un grosor de pared menor a 0.5 milímetros. Bien, las patologías relacionadas son asma, EPOC y neumonía. Bien, ¿qué es una espiculación? La presencia de múltiples herbas lineales finas que se extienden desde una estructura como un nódulo hacia el parénquima pulmonar circundante. Las espiculaciones tienen un patrón estelar y suelen estar asociados con procesos desmoplásico. Bien, significado clínico es la presencia de especulación de un nódulo aumenta la probabilidad de que sea canceroso. Las patologías relacionadas es cáncer de pulmón, metástasis pulmonar, neumonía organizada. Bien, también tenemos a la traqueomalacia. Es el movimiento excesivo hacia adentro de la tráquea o los bronquios principales durante la expiración.
debido a la debilidad patológica de la pared cartilaginosa. Como se puede observar en la imagen, en la inspiración está normal, pero en la expiración se mueve. Bien, la traqueobronquiomalacia afecta a los bronquios principales también. Colapso puede observarse como un colapso dinámico excesivo de las vías respiratorias. Estas se diagnostican por TC respiratoria dinámica. En individuos, la tráquea puede colapsar un 70% más durante la expiración forzada. Las patologías relacionadas es el EPOC, que es la más severa, infecciones respiratorias crónicas. Bien, muchas gracias.